Bienvenidos a CF en Internet. Yo soy Gigi, gracias por acompañarnos. Hoy concluye la serie Narrador de Historias, pero prepárense porque la celebración de Pascua pronto se acerca. Y sabemos que esta época viene acompañada de muchos dulces. El mío preferido es el chocolate de almendra. Me imagino que ustedes también tendrán uno favorito. Así que quiero que compartan con nosotros en el chat ahora y nos digan cuáles son uno de esos dulces favoritos que tanto les gustan. Si esta es tu primera vez con nosotros, visita CF Miami/conectar para que te conectes con Christ Fellowship. Por el momento, cantemos juntos en adoración. Bienvenidos familia Christ Fellowship. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle a Dios nuestra alabanza en este día. Amén. Levántate, recuerda hoy tu maldición. La enterró y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas hoy desperté y vi la luz. nuestro Señor, cantamos de nuestro Dios. Vamos a poner las palmas juntos.
no escaparé a ver los muros caer. Seré lealtad ante tu nombre. Hay una canción que firme todo en mi ser. Mi sentiré, lo declararé. Cantamos juntos. Eres la luz, vences tinieblas, nada te hará. Eres el Dios de promesa, se cumplirá cada palabra. No hay quien te detenga, eres el Dios de promesa. Viene el Rey, prepara el camino ya, y ante todo miedo ya. Cadenas rompió, Cristo da libertad, resucitó y aquí está. Cantamos juntos. Esa luz vences tinieblas, nada te para. Eres el Dios de promesa, te cumplirá cada palabra. No hay quien te detenga, eres el Dios de promesa. Vamos a dar las palmas juntas así. Vamos a declarar que no hay nadie como nuestro Dios. Amén. Cantamos juntos. La oscuridad no prevalecerá. Eterno Dios, Jesús el gran yo soy. No fallarás, nada te detendrá. Eterno Dios, Jesús el gran yo soy. La oscuridad no prevalecerá. Eterno Dios, Jesús el gran yo soy. No fallarás, nada te detendrá. Eterno Dios, Jesús el gran yo soy. Cantamos juntos. Eres la luz, vences tinieblas, nada te para. Eres el Dios de promesa, se cumplirá cada palabra. No hay quien te detenga, eres el Dios de promesa. Cumples cada palabra, Eres el Dios de promesa. Sí, Jesús, tú eres el Dios que cumple las promesas, Señor. En tu nombre hay victoria, amén. ¿Cuántos lo declaran en este día? Ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá. Amén. Vamos a declarar. No prosperará el arma forjada. La oscuridad no prevalecerá. Porque el Dios al que yo sirvo siempre triunfa. Mi Dios no fallará. Si mi Dios no fallará, voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla
transformas para bien, lo transformas para bien. Vamos, cántalo. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Vamos, que se escuche tu voz. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, Voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Eso será la victoria de Dios en mí. Veremos la victoria porque la batalla pertenece a Dios. Adoramos a un Dios que nos ama inmensamente. Nunca te dejará, nunca te abandonará. Y si quieres conocer más acerca de este maravilloso Dios, por favor, conéctate con nosotros en cfmiami.es/conectar. Cada trimestre todas las sedes se reúnen para el rally de CF Students. El rally sucedió recientemente en Palmetto Bay y por internet, y vimos a Dios moverse en los corazones de todos los jóvenes de nuestra ciudad. Cientos de jóvenes vinieron al evento, y lo que es más grande aún es que 12 dieron sus vidas a Jesús y 13 fueron bautizados esa misma noche. ¿Y sabías que tú eres parte de eso? Ya sea que tienes un hijo adolescente o que sirves en el equipo de CF Students, tu ofrenda se destina a apoyar a la próxima generación, ayudarlos a seguir a Jesús. Podemos proporcionar un lugar en donde los jóvenes pueden encontrar a Dios, encontrar mentores y construir amistades piadosas y duraderas, gracias a su generosidad. Familia Christ Fellowship, hemos podido apoyar a la obra de Dios al nivel local y también a nivel global. Si deseas convertirte en un dador recurrente, visita cfmiami/dar para programar tu donación. Si no has dado a la obra de Dios en el pasado, te animo a que des un paso de fe hoy y puedas dar. Y si eres un dador recurrente, te exhorto a pedirle a Dios en oración que vea cómo puedes lograr un mayor impacto en tus ofrendas. La mejor manera de convertirte en un dador recurrente es visitando cfmiami.es/dar.
dar. Muchas gracias por tu generosidad. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por tu provisión y sustento diario que nos permite contribuir a tu obra en nuestra comunidad. Humildemente te pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Hola a todos, mi nombre es Gabriel y soy uno de los pastores aquí en Christ Fellowship. Y quiero invitarte a ti y a tu familia a que se reúnan con nosotros el fin de semana de Pascua, ya que sea en nuestras sedes físicas o por internet. Esta es una oportunidad increíble para que inviten a sus amigos o familiares a escuchar un maravilloso mensaje sobre la esperanza que encontramos en Jesús. Ofreceremos 2 experiencias únicas para toda la familia, Viernes Santo y Pascua. Y nuestro servicio del Viernes Santo tendrá lugar el 2 de abril a las 6:30 en inglés y a las 8 de la noche en español. Esta será una experiencia completamente diferente a nuestros servicios de Pascua el sábado y domingo. Para el fin de semana de Pascua te animamos a invitar a alguien a celebrar la resurrección de Jesús. Nuestros CF Kids disfrutarán de una experiencia diseñada para ellos con una búsqueda de huevitos de Pascua gratuita y segura. Y si no pueden venir en persona, no se preocupen. Todas estas experiencias también se pueden encontrar en internet a través de nuestra página web, la aplicación CF Miami, Facebook, YouTube o Instagram. También visita cfmiami.es/Pascua para obtener más detalles. Y finalmente, el fin de semana de Pascua, haremos el lanzamiento de nuestra nueva serie titulada Sin Rodeos. A medida que estamos continuando estudiando el Evangelio de Marcos, descubriremos que cuando Jesús habló, enseñaba la verdad y nunca la diluyó. Siempre habló sin rodeos. Familia, nos vemos muy pronto. Amén. Vamos a continuar a alabar a nuestro Señor en este momento. Vamos a ponernos de pie y cantar esto juntos. Que en cualquier momento de nuestra vida, en los momentos difíciles, sabemos que nuestro Dios está con nosotros. Amén. No puedo ver al pasado, ni contra lo que puedas venir. Pero aquí en el presente, desde tú me prometes estar. Amén. Cantamos esto juntos. No puedo más, no puedo más si tú no estás. Ven, encuéntrame otra vez. Amén. Todo en mí, dámela a ti. Ven, encuéntrame otra vez. Oh. Mientras camine por el valle, tu amor apaga todo temor. Y como el sol no forma las sombras, tu gloria brilla en mi debilidad. No puedo más. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. Todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Oh, cantamos. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. Todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame
iglesia, sabemos que en los momentos de adversidad, en los momentos duros, que nuestro Dios está con nosotros en cada camino, en cada momento. Nuestro Dios está en nuestro lado, caminando con nosotros. Cantamos juntos. Y un momento me abandonaste, el Señor está aquí, el Señor está aquí, Espíritu Santo, avivas tus huesos, el Señor está aquí, el Señor está aquí. El Señor está aquí, el Señor está aquí, Espíritu Santo, avivas tus huesos, el Señor está aquí, el Señor está aquí. Oh, sabemos que tú estás aquí, Dios, caminando con nosotros, Dios. Oh, el Señor está aquí. Cantamos en tu iglesia. Y un momento me abandonaste, el Señor está aquí, el Señor está aquí, Espíritu Santo, avivas tus huesos, el Señor está aquí, 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 el Señor está aquí. Oh. Ciertamente Jesús está con nosotros en las buenas y en las malas en todo momento. Bienvenidos a Christ Fellowship en español. Mi nombre es José Alonso y tengo el privilegio de hacer parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship. Y hoy estoy muy emocionado porque continuamos con nuestra serie Narrador de Historias, en donde hemos venido hablando de algunas de las parábolas acerca del reino de Dios. Y hoy precisamente vamos a hablar de la parábola de la semilla de mostaza. Y para esto quiero invitarlos a todos ustedes donde se encuentran a que abran sus Biblias. Y mientras abran sus Biblias, quiero darles un saludo especial a todas nuestras sedes locales y nuestras sedes globales. Y también a todos ustedes que nos acompañan por internet. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 4, versículo 30. Y vamos a leer hasta el versículo 32. Dice la palabra del Señor así. También Jesús decía: ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento. Yo quiero iniciar con una observación. Si nos damos cuenta, todos ustedes ya sea se encuentran en una de nuestras sedes locales aquí en Miami, o se encuentran viendo este mensaje a través de internet. Y todo esto es gracias a lo que conocemos como la electricidad. Porque las pantallas, las cámaras, las luces, el audio y todos los equipos eléctricos funcionan con electricidad.
Ahora, la pregunta que tenemos es, ¿de dónde viene toda esa energía? ¿De dónde viene todo ese poder? En el caso de los que estamos ubicados en esta parte del mundo, este poder, esta energía, esta electricidad viene de lo que se conoce como la planta de Turkey Point. Ahora, esta planta es una planta eléctrica. Y en esta planta, que está ubicada en un gigantesco terreno de 3.330 acres al fin sur del condado de Miami-Dade, allí cerca a Homestead, esta planta eléctrica es la responsable de proveer electricidad y energía a los millones de habitantes que nos encontramos en esta zona del mundo y a los miles y miles de hogares, incluyendo también todas nuestras iglesias. Lo interesante es que esta planta eléctrica es lo que se conoce como una planta nuclear. O sea, que toda la energía al inicio proviene de la unidad básica de la materia en el universo. Ahora, la unidad básica, el elemento fundamental de todo elemento químico, la base, esa unidad fundamental se conoce como el átomo. Y es increíble que este átomo es el que provee toda esa energía en una planta nuclear. En 1911 se descubrió que el átomo tenía un núcleo y al inicio no se vio muchísima propiedad o propiedades o características especiales de este átomo, pero con el tiempo se descubrió que lo que parecía tan diminuto y tan insignificante en el centro del núcleo en realidad era una fuente de energía y de poder increíble. En 1938 se descubrió que el núcleo de un átomo se podía dividir al bombardearlo con partículas de energía. En ese bombardeo de partículas, el átomo en su núcleo se dividía, y en esa división que se conoce como la fisión nuclear, en esa división del núcleo del átomo se genera una cantidad de energía impresionante. Y esa energía es utilizada para mover unas turbinas que producen luego la electricidad para iluminar y proveer poder a una zona gigantesca del mundo, aún a millas y millas de distancia. Y esto es increíble, pensar que de algo tan pequeñito y tan diminuto, eso sea lo que en realidad provee el poder y la energía a un área tan grande a nivel geográfico. Ahora, permítanme traer esta realidad de la energía atómica a la enseñanza de hoy, porque esto es precisamente una ilustración de lo que es el reino de Dios. Y me refiero que así como el núcleo de un átomo es diminuto y aparentemente insignificante, los comienzos del reino de Dios también fueron pequeñitos y aparentemente insignificantes. Pero así como el átomo tiene una influencia y tiene un poder muy grande que se extiende ampliamente, de la misma manera el reino de Dios también tiene una influencia y un crecimiento y un alcance increíble e inimaginable. Por eso quiero compartir con ustedes hoy la idea principal, y es: en el reino de Dios, grandes resultados surgen de pequeños comienzos. Se lo repito, en el reino de Dios, grandes resultados surgen de pequeños comienzos. Si tú estás escuchando este mensaje y te preguntarás, bueno, pero ¿cómo empezó el reino de Dios? ¿Cuál es su alcance? ¿Cuál es su influencia? ¿Cuál es el propósito finalmente del reino de Dios? ¿Por qué Jesús viene hablando tanto del reino de Dios? Bueno, estas son precisamente las preguntas que vamos a responder hoy a la luz de la parábola de la semilla de mostaza. Y para esto vamos a ver 3 puntos muy importantes acerca del reino de Dios. Y vamos a ver aquí el primer punto, y es el pequeño comienzo del reino
de Dios, el pequeño comienzo del reino de Dios. Ahora recordemos que iniciamos esta serie de narrador de historias hablando de la parábola de los terrenos, en donde se resalta la responsabilidad humana de responder apropiadamente al mensaje, a la semilla de la palabra de Dios sembrada en nuestros corazones. La semana pasada hablé de la parábola de la semilla que crece, en donde se resalta la soberanía de Dios en darle crecimiento a esa semilla, y por lo tanto el agricultor puede sembrar e irse a dormir porque él no sabe cómo crece esa semilla ni tiene ninguna parte en el crecimiento de ella. Pero hoy la parábola de la semilla de mostaza resalta el alcance, la influencia final del reino de Dios. Ahora imagínense los discípulos escuchando a Jesús estas parábolas. Ok, sí, el hombre tiene que responder positivamente. Ok, entendemos, Dios soberanamente va a hacer crecer la semilla en los corazones. Pero Señor, ¿hasta dónde va a llegar el reino de Dios? ¿Qué tan grande, qué tan influyente? ¿Cuál será su alcance? Y eso es lo que nos responde el texto de hoy. Vamos entonces a leer aquí en Marcos versículo 30, capítulo 4, dice: también Jesús decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios, o con qué parábola lo describiremos? Y entonces nos va a dar la ilustración. Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra. Y luego nos dice aquí, bueno, vamos a parar acá. Jesús dice que es la semilla más pequeña que hay en la tierra. Algunos dicen, mire, Jesús dijo mentiras porque esa no es la semilla más grande que hay en la tierra. Ahora, entendamos el contexto. Jesús está hablando en la tierra donde se encuentra, y es precisamente la semilla de mostaza, esa ilustración proverbial. Cuando alguien quería hablar de algo diminuto en Israel o allí en esa zona del Medio Oriente, entonces decía y mencionaba la semilla de mostaza. La semilla de mostaza es tan pequeñita que mide entre 1 y 2 milímetros. O sea, es absolutamente diminuta. Entonces Jesús dice que el reino de Dios es como esta semilla diminuta, pequeñita. Era la semilla más pequeña que ellos conocían, y por eso Jesús menciona que es la semilla más pequeña en la tierra, o sea, donde están ellos ahí, no en el planeta, sino en la tierra, y eso era lo que ellos conocían como la semilla más diminuta. Ahora, al ser tan pequeñita y tan diminuta, Jesús la compara con el reino de los cielos. Precisamente tengo aquí una taza llena de semillas de mostaza. Es tan pequeña que parece azúcar. Ahora, hay semillas de mostaza negra y hay semillas de mostaza amarilla. Es tan pequeña que para que sume 1 centímetro nos toca poner 10 semillitas. Para que sume 1 pulgada nos toca poner casi 25 semillitas en fila para poder dar 1 pulgada. Es diminuto. Y Jesús compara el reino de Dios en sus inicios con una semilla de mostaza. ¿Por qué? Porque imaginémonos que el reino de Dios inicia con un grupo pequeño de hombres. Grupo pequeño de hombres. Ahora, este grupo pequeño tenía solamente 12 miembros, que eran los discípulos. Uno de ellos era un falso creyente, traicionero, el cual se llamaba Judas. Y los otros 11, débiles en su fe. Al final, cuando el Señor es crucificado, solo uno estaba junto a la cruz. Uno lo vendió, que es Judas, el otro lo negó y los otros salieron corriendo. Entonces es un grupo muy débil. Un grupo muy pequeño. Ahora, ¿qué se diría del líder? El líder no era ninguna persona con algún estatus político, con algún abolengo, con alguna tradición familiar, con alguna casta especial. De hecho, era el dudoso hijo, porque como María quedó embarazada y antes de que se oficiara la boda, el dudoso hijo de un carpintero constructor, que era una labor muy sencilla y muy humilde económicamente hablando allí en esa parte del mundo. Adicionalmente, Jesús nace en un pueblo pequeño, insignificante, diminuto llamado Belén, y es criado en un pueblo similarmente insignificante llamado Nazaret. Entonces el líder del reino de Dios era un hombre insignificante, era un hombre sencillo, no era un hombre que tenía ningún poder especial a nivel social, a nivel político, ni siquiera a nivel económico. Ahora, ¿qué podemos decir del mensaje?
Ni el grupo, ni el líder, ni tampoco el mensaje era la gran cosa. En ese tiempo los griegos separaban a algunos de sus más elocuentes oradores, separaban en las plazas para dar discursos acerca de algunas filosofías sofisticadas. Pero el mensaje del evangelio no exalta al hombre, no es muy sofisticado. De hecho, el mensaje del evangelio reduce al ser humano a un pecador en necesidad de la misericordia de Dios. El mensaje del evangelio no exalta a los poderosos, a los reyes, a los grandes, sino de hecho busca al de corazón sencillo, al que reconozca su verdadera condición baja delante de Dios como un pecador que necesita el perdón de un Dios bondadoso y misericordioso. Entonces, ni el líder, ni el grupo, ni el mensaje, ni los primeros discípulos tampoco, nada, absolutamente nada acerca de los inicios del reino de Dios era grande. Todo era como una semillita de mostaza diminuta que ustedes ni siquiera pueden ver ahí. Diminuto, absolutamente pequeñito. Tan pequeño que es imperceptible. Y así empezó el reino de Dios. Entonces Jesús les dice, así es el reino. Empezamos pequeños, empezamos insignificantes, empezamos diminutos. Pero ¿cuál es la idea principal? Y quiero recordarla. En el reino de Dios, grandes resultados surgen de pequeños comienzos. Grandes resultados surgen de pequeños comienzos. Muy bien, vamos al punto número 2. El gran alcance del reino de Dios. Vamos a ver qué nos dice aquí Marcos en el texto que estamos estudiando a partir del versículo 31. Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de ser sembrado, miren lo que sucede, a pesar de ser tan pequeño, después de ser sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas, que todas las plantas de un jardín casero, y echa grandes ramas. Tanto, las ramas crecen tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Qué increíble. Ahora, esta plantica crece, esta semillita germina, produce una plantica y luego crece aproximadamente a una planta que puede medir hasta 6 metros de altura y hasta 7 metros de ancho. Realmente esta planta crece muchísimo, se extiende, se expande de una manera increíble, más que cualquier otra hortaliza, más que cualquier otra planta de jardín casero, aunque era la más pequeña de todas las semillas que ellos conocían. Y Jesús utiliza precisamente esta ilustración para mostrarnos cómo funciona el reino de Dios. Empieza diminuto, pero luego se va extendiendo y se va extendiendo su influencia. Lo increíble es que esto se va extendiendo de una persona a otra, uno a uno. La semilla va siendo plantada, va dando fruto, como nadie lo sabe, y su influencia es grande. Ese es el resumen de estas 3 parábolas. Ahora quiero mostrarles un video en donde vamos a identificar el crecimiento del cristianismo y todas las zonas blancas que ustedes van a ver en ese video, comparado con el crecimiento del Islam, comparado con un par de imperios de la humanidad, y vamos a ver cómo lo que inició con un líder, humanamente hablando, muy insignificante, con un grupo de hombres humanamente hablando sumamente insignificantes, con un mensaje humanamente hablando muy sencillo y simple. Vamos a ver en este video cómo fue la expansión del cristianismo desde sus inicios hasta el día de hoy. Veamos.
increíble. Lo que parecía más pequeño se convertiría en lo más grande. Esto es increíble porque lo que parecería escondido se convertiría en lo más visible. Jesús le prometió a su iglesia que las puertas del Hades, las puertas de la maldad, las puertas del infierno, las puertas del reino de las tinieblas no triunfarían, no prevalecerían, no tendrían victoria contra la iglesia del Señor. Y este reino que empieza como algo diminuto, como algo insignificante, como algo pequeñito, se extendería, crecería, tendría una influencia gigantesca. No ha habido reino en el mundo que pueda aplastar, que pueda eliminar, que pueda ahogar el poder glorioso y poderoso de la semilla de la palabra de Dios. No ha habido rey que pueda exitosamente callar la proclamación de la palabra de Dios a lo largo de la historia. Aunque Dios mismo había anunciado que las naciones se levantarían en contra de Dios y en contra de su Hijo, aunque Dios lo había anunciado, aunque reyes del mundo lo han intentado, aunque imperios han querido ahogar la palabra de Dios y el reino de Dios manifiesto a través del evangelio, no lo han logrado, porque el reino de Dios es como una semilla de mostaza que, aunque es la más pequeñita que ellos conocían, crece, se expande y tiene una influencia increíble. Miremos lo que nos dice aquí el salmista en el Salmo 2. Dice: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. ¿Cuál es la respuesta de Dios ante todo este intento de la humanidad de aplacar y de callar y destruir el reino de Dios? El Señor se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. No quedará nadie impune que se levante contra el reino de Dios. No quedará nadie impune que se ponga como obstáculo para la obra de Dios en la tierra. Hace algunos años tuve la oportunidad de visitar con mi familia Roma y fuimos al Coliseo romano. Ahora, el Coliseo romano es un testamento muy interesante de la fidelidad de la palabra de Dios, porque este lugar que se levantó como un centro de entretenimiento para Roma, hoy día no es más que ruinas. Y en medio de ese Coliseo, adentro, hay una cruz. Una cruz que cuando uno la ve, se levanta como ese testigo de que alrededor solo quedan ruinas, pero la cruz permanece en pie. Y me encanta esto, porque esto ilustra precisamente cómo lo que empezó con un coliseo en la capital del imperio más glorioso en el primer siglo, el centro de entretenimiento, el centro de la vida social de Roma, ahora es solamente ruinas. Sin embargo, lo que empezó como una semilla de mostaza, hoy es más influyente, hoy es más grande que nunca. Recordemos la idea principal. En el reino de Dios, grandes resultados surgen de pequeños comienzos. Y entonces viene la pregunta para ti: si el reino de Dios tiene una gran influencia, si el reino de Dios se expande, si el reino de Dios crece, ¿cuál es el propósito? Bueno, vamos para eso al punto número 3 en nuestro mensaje. El propósito del reino de Dios es bendecir al mundo. Bendecir al mundo. Miremos lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Es como un grano de mostaza, el cual, cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de ser sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas. Nos vamos a enfocar en las ramas.
tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Ok, entonces ya vimos el pequeño comienzo del reino, ya vimos la gran influencia del reino, y ahora vamos a ver el propósito del reino de bendecir a todas las naciones. Ahora, para entender qué quiere decir el texto cuando nos dice que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra, vamos a ir a otro pasaje en el Antiguo Testamento en donde se habla precisamente de esto. Y este pasaje se encuentra en el libro de Daniel, y es cuando Daniel en el capítulo 4 describe un sueño que tiene el rey Nabucodonosor, el cual se lo cuenta a Daniel para ver si Daniel se lo puede interpretar. Miren lo que dice el sueño y vamos a entender un poquito más qué significan esto de las aves del cielo bajo sus ramas. Y las visiones, dice el rey Nabucodonosor, de mi mente que vi estando en mi cama fueron así. Entonces, ¿qué vio Nabucodonosor en una visión como sueño? No sabía bien qué era la cosa. Dice, vi un árbol en medio de la tierra. Entonces acordémonos de la semilla de mostaza, que crece y se expande. Vi un árbol en medio de la tierra cuya altura era muy grande. Luego nos dice el siguiente versículo, el árbol creció y se hizo fuerte. Su copa llegaba hasta el cielo y era visible desde los confines de la tierra. O sea, ese árbol se extendió y creció muchísimo. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y en él había alimento para todos. Alimento para todos, follaje, ramas. Debajo de él hallaban sombra las bestias del campo. Sombra. Las aves del cielo, que es lo mismo que nos dice Jesús, hacían morada en sus ramas, y de él se alimentaban todos los seres vivientes. Bueno, la interpretación que le da Daniel en los siguientes versículos al rey Nabucodonosor, él le dice, ese árbol eres tú, es tu reino, es tu alcance, tú te has expandido, tú has crecido. Es efectivamente lo que hizo el reino de los babilonios, se extendió, creció muchísimo. De tal manera que aún debajo de esa cobertura del reino babilónico, muchísimas personas, las naciones, le dice Daniel, las naciones han encontrado su seguridad, han encontrado su provisión, han encontrado su aliento. Eso es lo que ellos habían encontrado precisamente bajo el reino de Babilonia. Ahora, cuando llega esta imagen a la parábola de la semilla de mostaza, y cuando dice Jesús que el reino crece, se extienden sus ramas y aún las aves hacen sus nidos allí, esto está hablando precisamente de lo mismo que la visión que tuvo el rey Nabucodonosor quería decir cuando hablaba de las aves, de las bestias, de los seres vivientes. Y es básicamente que el mundo, las naciones que son representadas en esta parábola por las aves, las naciones, las personas van a encontrar su bienestar, su seguridad, su esperanza en el reino de Dios. Porque el propósito del reino de Dios es bendecir a las naciones. Ese es el propósito del reino. Vimos su inicio pequeño, vimos su gran influencia, y ahora el propósito lo entendemos a la luz de Daniel, que es bendecir a todas las naciones. Nosotros como Iglesia Christ Fellowship, familia cristiana en Latinoamérica, tenemos un modelo que se conoce como el modelo multisitio. Ahora, muchas personas piensan que el modelo multisitio es una estrategia de crecimiento, pero en realidad no es una estrategia de crecimiento eclesial. En realidad, el modelo multisitio es una estrategia de alcance a la comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que en lugar de tener un sitio gigantesco para que venga gente de 1 a 2 horas de distancia a nosotros, en lugar de hacer un sitio gigantesco central, nosotros plantamos diferentes iglesias donde está la gente en las diferentes comunidades. Entonces nosotros tenemos localmente, tenemos 7 sedes, y la sede de Downtown en este momento está siendo remodelada. Entonces tenemos 6 sedes activas, de las cuales en 5 de esas sedes tenemos servicios 100% en español. Y esta estrategia le permite a la gente en todo el condado de Miami
ir a una de nuestras iglesias a 15 o máximo 20 minutos de distancia. Queremos alcanzar a la comunidad, queremos que nuestras ramas se extiendan, queremos que nuestras ramas se expandan, y como estamos en Miami, que es la capital de Latinoamérica, y entonces estas ramas no solamente se han expandido y se han extendido aquí en Miami-Dade, sino que también se han expandido hacia Latinoamérica, y también tenemos algunas sedes globales en Cuba, en Guatemala, en Costa Rica y en Colombia. En este momento tenemos 12 sedes en Latinoamérica, más las 7 sedes que tenemos aquí. Tenemos casi 20 sedes, porque el reino de Dios es como una semilla de mostaza que crece, expande sus ramas. Y el propósito, ¿cuál es? ¿Tener iglesias por tener iglesias? No, el propósito es ser de bendición a nuestras comunidades en donde nos encontramos. Y como Christ Fellowship, durante esta temporada de COVID, durante esta pandemia, hemos servido a nuestra comunidad. Y este fin de semana precisamente estamos teniendo y celebrando el gran día de servicio, en donde salimos a servir a nuestras comunidades. Por ejemplo, salimos a dar alimento a personas de bajos recursos, salimos a bendecirles y les llevamos alimento, les llevamos comida, nos reunimos aquí en la sede, empacamos en las diferentes sedes, llevamos alimentos. También tuvimos la bendición de que como iglesia fuimos escogidos por el gobierno como una sede de vacunación, y estuvimos también, hemos estado en esta campaña, y a través de nuestra iglesia el gobierno ha estado ofreciendo las vacunas inicialmente a personas de mayores de 65 años para protegerlas en contra del COVID. Entonces, Dios ha venido usando nuestra iglesia, y adicionalmente nuestra iglesia tiene un brazo que asiste y ayuda a la comunidad que se llama Caring for Miami o Amando a Miami. Y a través de esta organización tenemos 3 programas en donde hemos venido siendo de bendición, como la semilla de mostaza que crece y se extiende, y las aves vienen, las personas en necesidad, las personas en enfermedad, las personas en angustia. Y tenemos 3 programas. El primer programa se conoce como el Bridge Program, o el programa que funciona como un puente, como un bridge. Y ese programa lo que hace es enseñarle inglés a las personas que se encuentran aquí en los Estados Unidos y no saben inglés, completamente gratis. Se les ofrece también asistencia legal para poderles bendecir. También tenemos otro programa que se conoce como el programa del backpack o de las mochilas, en donde niños de bajos recursos durante el fin de semana llevan el alimento para que puedan comer durante ese fin de semana en sus maleticas. Así que damos muchísimas maletas, cientos de maletas llenas, cientos de mochilas llenas de comida todos los fines de semana. Y también tenemos el Project Smile, que es el proyecto Sonrisa, que a través de nuestro bus dental ofrecemos también asistencia dental a personas que no tienen cómo pagarla. Ahora, esto no es todo. No solo estamos bendiciendo nuestras sedes aquí localmente y a nuestras comunidades, sino también globalmente. Se ha repartido igual lo mismo, alimentos, se han llevado cosas a los policías, a las Fuerzas Armadas, también a las personas que están sirviendo en los diferentes países, a las personas que están en los primeros auxilios, en el frente de batalla. Y también hemos repartido Biblias en comunidades sumamente pobres. Esta es una comunidad allí en Villavicencio, Colombia, ahí al lado del río Dique, donde estamos bendiciendo a los niños con unas Biblias animadas, espectaculares, y estamos trayendo la palabra de Dios. Amados, este es el propósito de la iglesia de Jesús, que empezó pequeña, tiene una gran influencia, se ha expandido, y todo con el propósito de ser de bendición absolutamente a todos. Ahora, recordemos que de repente cada uno de nosotros solo somos como una semilla de mostaza, y uno diría: pero yo no tengo mucha influencia, yo no tengo poder, yo no tengo estatus social, yo no tengo poder económico, yo no tengo cómo hacer una gran diferencia, yo no sé qué papel juego en todo esto. Bueno, en realidad tú juegas un papel muy importante, porque
Así como Jesús y los primeros discípulos no tenían grandeza, porque eran como una semilla de mostaza, tú tampoco y yo tampoco. Pero ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos invitar a otros, nosotros podemos servir en nuestra iglesia, nosotros podemos participar de los grandes días de servicio y podemos animar y compartir este mensaje en las redes sociales. Podemos seguir siendo instrumentos de Dios para tener un impacto y una influencia por medio del reino de Dios para otras personas. Ahora, se acerca el próximo fin de semana la Pascua. La Pascua es la celebración principal del cristianismo, en donde celebramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió por nuestros pecados y se levantó de los muertos para darnos vida eterna, venciendo la muerte, venciendo el pecado y dándonos la única entrada posible al Padre Celestial. Entonces, ¿qué puedes hacer tú, ya que estamos a las puertas de la Pascua? Puedes invitar a otros. Y para eso te queremos invitar que vayas a cfmiami.es/Pascua. Allí están las invitaciones digitales. Allí hay recursos para que tú puedas invitar a otros, para que pongas esas invitaciones en tus redes sociales, para que le digas a personas que viven de pronto cerca de alguna de nuestras sedes locales en Miami o alguna de nuestras sedes globales en Latinoamérica, y los invites y los animes y los lleves. Así que también estamos proveyendo aquí en nuestras sedes locales en Miami las invitaciones para que vengan todos, toda tu familia, todos tus amigos, y tú tomes las invitaciones al salir de nuestros servicios y puedas dárselas a las personas en los restaurantes, en los peajes, en todo lugar donde tú interactúes con alguna persona. Tú puedes repartir y compartir esta invitación. Ese es el propósito del reino de Dios. No importa si tú eres como un granito de mostaza, porque si eres como un granito de mostaza, entonces tú eres el candidato perfecto para invitar a otros a Christ Fellowship, a la Pascua, la gran celebración de todos nuestros servicios de la Pascua. Tendremos servicios adicionales, tendremos servicios especiales también a partir del viernes. Tendremos el servicio del Viernes Santo a las 8 de la noche en algunas de nuestras sedes. Por eso vayan a cfmiami.es/Pascua para saber todos nuestros horarios y todo lo que estamos ofreciendo como iglesia para ser de bendición a todas las naciones, porque así es el reino de Dios. Y quiero cerrar con la idea principal. No la olvidemos y llevémosla en el corazón. En el reino de Dios, grandes resultados surgen de pequeños comienzos. Tú no sabes, Dios, qué puede hacer con esa invitación. Tú no sabes, Dios, qué puede hacer con que tú le insistas a alguien, pases y lo recojas y lo traigas a alguno de nuestros servicios. Tú no sabes, Dios, qué puede hacer al compartir este mensaje en las redes sociales. Porque el reino de Dios empezó pequeño, pero tiene una gran influencia con el propósito de bendecir a otros. Vamos a orar en esta hora. Dios del cielo, te damos gracias, Señor, por este mensaje en donde nos recuerdas ese comienzo humilde y pequeño, pero también nos recuerdas la gran influencia que tiene tu reino, Señor, y cómo crece como una semilla de mostaza. Dios, gracias por recordarnos el propósito para el cual nos has llamado, y es precisamente el que seamos bendición a las naciones, y que debajo de las alas de las ramas de tu reino, Señor, muchos vengan y encuentren su sustento, encuentren su estabilidad, encuentren su bienestar y encuentren su gozo bajo las alas de tu amor, oh Señor Jesús. Te damos las gracias y en tu maravilloso nombre oramos, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gracias, Pastor José. Puedes visitar cfmiami.es/Pascua y descargar la invitación digital para que se la envíes a alguien a quien amas. Tráelos a una sede física o por internet. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana por CF en Internet.